el cafecito acá que nos manda siempre Café Martínez en la Croce Iconesa y algo para comer compartimos recién con nuestros invitados. Vamos a empezar nuestra segunda hora acá en Cinefilia con otro de los estrenos argentinos que renovaron cartelera. Este sí, ya está en la cartelera. Eh, y para hablar de La Burbuja, ese es el título, lo tenemos conectado a su director Miguel Ángel Roca. Miguel Ángel, buenas tardes. Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? A ver, La Burbuja. Primero vamos a comentar un poquito para los que no pudieron ver, ¿no? Un matrimonio con dos hijos que se van al campo a cuidar al padre de ella, que no puede estar solo, y de repente ya vienen transitando una especie de situación complicada, pandémica, podemos decir, andan los barbijos por ahí dando vueltas y demás, y todo empieza como a oscurecerse, complicarse, más allá de lo íntimo, también lo social que pareciera estar ocurriendo en las afueras. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir más, si te parece, como para interesar al público. ¿Va bien por ahí? Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Tenemos que hablar un poquito en clave. Ahí, ¿no? Exactamente, Digamos, el tercer acto de la película lo tenemos que omitir. exactamente. Ahí es interesante porque en la película entramos pensando en esta cuestión del drama familiar, hay un trauma de la protagonista, algo que vuelve a la casa y por lo pronto no quiere, pero tiene que tratar de ver cómo hacer este padre y demás. Y después empieza una especie como de thriller, digo, empieza como a darse vuelta, a sacarse el guante, a verse el reverso del guante. Lentamente hay pistas para los que estén ahí interesados en encontrarlas. No es que el tercer acto nos sorprende, digo, sí, es sorpresivo, pero tenés que ir construyendo. Y en eso me interesa pensar cómo fue esa construcción de ese guión para La Burbuja. Sí, a ver, reitero, ¿no? Tratando De de, no de decir. omitir alguna información. Sí. Yo creo que la película, digo, cuando uno ya la terminó de ver, eh, transita por, digamos, internamente en los personajes por un conflicto muy, ¿no? Muy interno de los personajes, Ujú. como muy, ¿no? Hay algo ahí que indaga sobre, ¿no? Sobre la humanidad y sobre los vínculos, Sí. ¿no? Lo que pasa es que por una cuestión, digámosle, contextual o contextual construida, se mete como una cuestión medio, dentro de lo que es el cine, como una cuestión medio de género, Sí. pero, pero el interés más importante, al menos el que yo tuve, es seguir profundizando sobre esos personajes, lo que les pasa, ¿no? Sobre, bueno, el concepto ese de burbuja es un concepto múltiple, ¿no? Porque obviamente uno ya habla de la burbuja y tiene que ver con el aislamiento lo relacionamos enseguida con la pandemia, pero digo, el concepto de aislamiento lo podemos profundizar, al menos eso es lo que yo intenté, profundizarlo más allá de lo contextual, más allá de la coyuntura, ¿no? Y hablar más de los aislamientos, ¿no? Más profundos que una persona puede tener. Como Sí. vos decís, a ver, yo desde el primer momento supe que el guión era riesgoso. Yo sabía, digo, que corría con algunos riesgos que asumí y dije, bueno, lo voy a asumir esto. ¿En qué sentido? Es una película que está focalizada en un personaje determinado, o sea, Exacto. toda la narración se, va fluyendo a través, digámosle, ¿no? de los ojos del personaje principal, que en este caso es Daniela, interpretado por Victoria Victoria Almeida. Almeida. O Sí. sea, toda la historia transita a través de lo que Ujú. ella le pasa, siente, ve, la información que recibe. Sí. Eh, eh, o sea que toda la información que de alguna manera recibe el espectador es la misma información que recibe ella. Sí. Entonces, eh, y ahí a su vez, ¿no? Intentando estas pistas que vos decís, y sí, las pistas Ujú. están porque forma parte, al menos desde mi interés o de mi intención,
yo puedo hablar de intenciones, no puedo hablar de resultados, ¿no? O sea, solo puedo hablar de mis intenciones porque cuando uno hace una película, al menos a mí me pasa, no tengo la más remota idea, ¿no? Sí. En términos de poder distanciarme y decir, lo logré, no lo logré, funciona, no funciona. No tengo idea, no tengo Ujú. idea. O sea, uno hace Funciona, todo el funciona, intento de acercarse más a todos funciona. los elementos. ¿Eh? Yo te digo que funciona. No te entendí, perdón. Como espectador te digo que funciona. Más allá de las Bueno, intenciones se concretan en realidades. bueno, pero te decía recién que en cuanto a la construcción del guión, yo quería mantener la honestidad, ¿no? En Exacto. términos del relato, porque no es un relato que intenta esconder, ¿no? Engañar, digamos, como si fuese una cuestión efectista. No. No, no, por eso transita por el personaje. Lo que intenta es que sigamos el recorrido de un personaje y recibamos la misma información. Recibiendo la misma información, ¿nos pasa lo mismo que el personaje? Bueno, si nos pasa algo parecido a lo que le pasa al personaje, la burbuja tiene resultado. Ujú. ¿No? Ahora, vos dijiste pistas. Yo creo que hay pistas y el que se pone muy atento, bueno, la ve por segunda vez si tiene ganas para analizar esto, Sí, va a encontrar sí. todas las pistas, ¿no? Porque en el fondo decís, a ver, cuando uno cree que hay una verdad, cuando uno cree realmente que, ¿no? Viste que uno a veces no se hace demasiadas preguntas No. ¿no? Bueno, en la época que estamos viviendo, ¿no? Redes, se nos van construyendo realidades a modelo propio, ¿no? Y a medida, como antes un traje. Entonces, ¿cuánto dudamos, ¿no? De lo que creemos que es la verdad, ¿no? Si la verdad pudiese existir, ¿no? Pero al menos, ¿no? Toda esa. Entonces, bueno, la película trata de meterse en eso a través de un personaje, en una historia de una familia que tiene que quedar, ¿no? Confinada dentro de una casa por cuestiones coyunturales que lo determinan. Sí. Bueno, y ahí va, entonces, transitando, decir, bueno, el que está bien alerta, capaz que lo ve, y el que está bien alerta, capaz que no lo ve, Pero- porque entra y le parece verosímil. Eso también me parece sí. otro elemento que al menos en el guión lo trabajamos. A ver, te cuento algo anterior. Cuando el guión es del 2018, o sea, no existía la La pandemia pandemia, en ni el la idea de 2018. una pandemia. Claro, y hablamos, era un virus, en ese momento era un virus, Ajá. ¿no? Y formaba parte de lo que estaba pasando en el exterior a posteriori, ¿no? Eso en el guión original. Bien. Cuando vino la pandemia, yo me di cuenta de que ya el elemento del virus ya estaba incorporado ¿no? Claro, en la ¿no? En la vida. cultura, Claro. estaba incorporado en todos nosotros. Entonces dije, bueno, lo tengo que incorporar coyunturalmente, ya no puede formar parte de la otra parte de la película. Entonces lo incorporé de esa manera porque me parecía interesante también incorporarlo sin decir que era el 2020, No, sin sí. decir que estamos en el COVID, sin decir, sino simplemente algo que ya la gente lo asume como que antes era, puede pasar potencialmente, ahora es, bueno, me pasó, o sea, el público ya ni siquiera tiene que advertir la verosimilitud, Sí. simplemente es la realidad que vivió. Totalmente. Digo, ahí también uno pensaba, yo te decía el drama familiar al thriller, pero también está estos mundos distópicos que uno también ya tiene como naturalizado del género mismo, viendo series y películas infinitas. Entonces, de alguna manera uno entiende el verosímil que se está construyendo. Hay algo que está sucediendo que, es posible que suceda. Y uno ahí empieza a ver si sigue al personaje pegado o empieza a pensar un poquitito cómo vivimos pegados a la información y a los mundos que nos construyen. Digo, el personaje de Totalmente. Marrale vive sentado en el sillón mirando la televisión y al principio se lo quieren apagar digo, basta, salí un poco, dejemos esto y después el personaje de Vicky Almeida es como que empieza a entrar en ese mundo, ¿no? Y le empiezan a contar un relato y empieza a creer en el relato. Sí, sí, es así. Y aparte hay algo que a mí me parece interesante y también estaba en la intención del guión, es como indagar un poco o convocar un poco al inconsciente Exacto. colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo que vos decís,
esto lo tiene como posible. La fragilidad de todo el sistema lo tiene incorporado como posible. Entonces, de alguna manera eso aterra un poco, ¿no? Es decir, todos vivimos de alguna manera, esto es posible, porque si esto no fuese así, la película no funcionaría. Sí, No funcionaría, ¿no? Hay algo que porque aparte la película tampoco está contextualizada dentro de 50 años, ¿no? O sea, es de ayer, de mañana, pero es ahora, ¿no? ahí, Entonces, es interesante pensar que esto, como te decía, ¿no? Uno entra en la película, en el trauma, en el sótano, en los vínculos familiares, en cómo han sido nuestros padres con nosotros, en cómo nosotros con nuestros hijos queremos ser distintos. Y en algún punto también la escena tiene algo ahí con un vestido. El personaje de Vic termina convirtiéndose un poco en su propia madre, ¿no? sí, ¿no? Es verdad, bueno, es verdad, y la relación con ese sótano, con el trauma, ¿no? Con Exacto. lo oculto, con esa burbuja que no puedo romper también, ¿no? Sí, Que está ahí un poco limitándome, y lo que yo sé que fue malo para mí y sé que no lo tengo que hacer, lo termino haciendo, haciendo. ¿no? Lo termino haciendo. También en la película juega un poco todo el tránsito, ¿no? Y Exacto. todo el tránsito que ese personaje va viviendo a partir ¿no? de ese recorrido medio trágico que tiene que ir viviendo, porque, digamos, ella incorpora una realidad que es tremenda. Sí, Entonces, sí. bueno, va entrando en zonas complejas, ¿no? De su mente. Y Sí, bueno, reitero, intentando evitar ser explícito, genera, obviamente, ¿no? Porque en el fondo, voy a decir una palabrita, pero en el fondo, digamos, también es indagar sobre lo perverso, sí, sí, ¿no? totalmente. Estamos hablando con Miguel Ángel Roca, director de La Burbuja, estamos hablando sobre La Burbuja. Hay algo ahí de ver y de no ver también, de reconocer, de permitirse reconocer. Vos en Maracaibo también lo habías trabajado en tu película, digo, ¿no? Ante un suceso, lo que ocurre, cómo nos paramos, qué hacemos con eso, cómo lo incorporamos, cómo lo dejamos a un costado. Y digo, acá también hay algo de eso, de también hacerse cargo de... Alguien te puede estar haciendo un relato, pero vos también tenés que hacerte cargo de qué haces con ese relato. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, Digo, sí, ¿no? sí. Vamos, quiero que Sí, entiendan quiero que entiendan los espectadores, los oyentes y espectadores, porque también nos están siguiendo por el canal de YouTube. Digo, esta cuestión de que estamos siendo muy cuidadosos en no develar determinadas cosas para que puedan disfrutar la película tal como se merece ser disfrutada. Entonces, hablamos en clave, hablamos cortando la oración porque tenemos miedo de llegar a lo que no tenemos que decir también. sí, sí, está bueno. ¿Sabés qué me gustó también ver, ¿no? A través de las notas que se hicieron, de las críticas, ¿no? Que el 100% asumió que teníamos que mantener esto, Sí. ¿no? O No sea, nos como que hay pidieron. algo que lo incorporaron por decir, esto vale la pena que no lo digamos, ¿no? Exacto, Y no exacto. porque si hubiese habido enojo, porque puede haber enojo, ¿entendés? O Sí. sea, puede haber, yo como espectador, a veces cuando bueno, cuando me subestiman desde la manipulación del lenguaje, me enoja, ¿no? Me Cla- enoja mucho. Pero es que acá no hay, por eso que te estaba diciendo, acá están las claves, están las pistas. Las querés ver, no las querés ver, en un segundo visionado puedes encontrarlas. Digo, pero no hay ni una subestimación del espectador ni una manipulación. Digo, todas las películas de alguna manera te manipulan porque te están contando, ya sabe, el que la escribió ya sabe, el que la dirigió ya sabe cuál es el final, pero está tratando de contarte a lo Borges, resolviendo en el último, en la última oración, en este caso, en el último acto. Pero hay, y entonces desde ese lugar uno se queda como sorprendido y va haciendo el tránsito con este personaje, va viendo qué es lo que le pasa. Me pareció también muy interesante, más allá del trabajo con el fuera de campo, cosas que suceden en el encuadre, que suceden en la escena, que hay determinadas cosas que nosotros como espectadores no escuchamos, pero sabemos que Alfonso habla con su hijo mayor, el personaje de Alfonso Tort, Sí, y que sí, el personaje de Alfonso Tort habla con Jorge Marrale. Lo vemos acercarse y en el oído se dicen cosas que nosotros estamos afuera y después vamos a tener que tratar de recomponer o llenar claro. ese vacío, ¿no?
totalmente. Sí, 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 totalmente, sí. Sí, sí. Esto también mantiene la lógica narrativa que yo te planteaba, ¿no? De todas maneras, esto, cuando uno construye o intenta construir en capas un relato, ¿no? Como intentando sumergirse lo que más pueda uno, ¿no? ¿Cuánto me puedo sumergir en esta historia, ¿no? Es decir, más allá de la historia, porque la historia uno la ve y ve en la superficie, ¿no? Sí, La línea narrativa. Pero después, ¿cuánto más puedo meterme adentro? Y bueno, yo intento meterme todo lo que puedo, no sé hasta dónde llego, pero intento meterme donde puedo. Y esto que estabas diciendo antes, de que hay señales para que el espectador también forma parte de la lógica de la narración. ujú, También, como sí, que el espectador, de alguna manera, se intenta convocarlo en forma activa, sí, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con lo que estás viendo? exacto. Que estás viendo lo mismo que ella, ¿qué te pasa con esto? ¿No? Y lo del fuera de campo, sí. Bueno, uno en el cine argentino y por la falta de recursos, ¿no? Fuera de campo es una estrategia y es una herramienta espectacular, ¿no? Totalmente, tenés que echar Espectacular, porque mano. a mí me encanta porque yo veo que hablan de una película como, ¿no? De cine catástrofe o no sé, o sea, y digo, y son cinco personajes adentro de una casa, son cinco personajes dentro de una casa y que transmita eso, Es, ¿no? Y que nada se vea, porque justamente nada se ve, salvo una secuencita muy pequeña que vemos algo como si fuese un flashback, que un es un flash, falso sí, flashback, que exacto, es lo que ella se está imaginando en su cabeza, exacto. ¿no? Salvo eso, estamos todo el tiempo adentro y todo el tiempo estamos construyendo a partir de nuestra propia imaginación, Sí, ¿no? totalmente. Eso me parece, me parece, bueno, que si funciona es interesante, me Funciona, parece, ¿no? funciona. Y claramente esto también, vos lo decías, son 5 personajes, digo, tiene que ver con las actuaciones también, digo, ¿no? Un elenco que respondió. ¿Cómo fue Sí. llamar, convocar a todos? Digo, bueno, con Jorge habías trabajado en Maracaibo, digo, pero ¿cómo fue incorporar a Alfonso Tort, a Vicky Almeida, a los chicos? Mira, mira, Vicky, a ver, Vicky, yo había pensado en ella eh, hacía bastante tiempo, después de ver Joel. Ah, O claro. sea, yo a ella la había visto en teatro, pero Sí, todo en género de comedia. sí, es cierto. Siempre me había gustado, me parecía que tenía una expresividad, ¿no? Pero después cuando vi Joel de Sorín, Sí. ¿no? Percibí cómo ella manejaba las cosas muy chiquitas en esa película, muy, muy pequeñas, ¿no? La Ujú. historia de una mujer, de una pareja que adopta a un Un niño, niño, y la, sí. y la película habla del momento que ella decide ser Ah, madre, es sí. eso, ¿no? Más allá de la adopción. Sí. Y me encantó cómo contaba con los ojos, con la mirada. Bueno, entonces ella, yo quería que sea Daniela. Jorge, bueno, porque después de Maracaibo tuvimos un vínculo realmente, digamos, de amistad, ya más allá de mi admiración absoluta sobre su, su capacidad actoral, que, digo, nada, Maracaibo es Jorge Marrale. Mm. Entonces, y después Alfonso, ahí hay una historia dentro de la historia, porque Alfonso no iba a ser el protagonista de la película. Ajá. Había otro actor con el que habíamos ensayado 2 meses, y 2 días antes de empezar a filmar, 2 días antes, Ay. su mujer tiene COVID. Mm, Y en ese momento, que todavía estábamos en un pico de la pandemia, había un protocolo sí. muy estricto. Y además teniendo a Jorge, una persona, ¿no? con cierto Eh, riesgo, ¿no? sí. Personas mayores de cierta edad tenían riesgo, pero había un muy, muy, muy estricto. Entonces teníamos que parar la película no menos de 3, 4 semanas. Oh, Y era imposible. Así que 2 días antes de empezar a filmar, se cambió el protagonista ah, masculino. wow. Y a ir a Tremendo. buscar, a ir a No, y bus- aparte tremendo, tremendo. Sí, me imagino lo que debe sí, haber sido, porque bueno, vos ya tenías en la cabeza algo, probar, buscar, encontrar, decidir y largarse casi a hacer un toro. Le voy a decir a Alfonso, que lo conozco, es amigo, digo, sí, la primera semana para mí fue muy traumática, ¿no? Porque tenías en tu imaginario, era una cosa como que estabas en algo ajeno. claro, Después nada, después empezó a fluir y fluyó.
Otra cosa que tiene la película en este punto es que la filmé cronológicamente. Ah, mirá. Eso fue algo que ayudó. Cuando vos hablas de la actuación, más allá de todo lo que tiene, viste, el cine es muy agresivo en ese punto, ¿no? Sí, Porque haces una escena, la escena 4 al lado de la escena 85, ¿no? Entonces decís, pero en este caso la hicimos cronológicamente. Entonces, hacerla cronológicamente le permitió, sobre todo a Vicky, hacer transitar, todo el está en arco. todos los planos de la película, transitar sobre todo ese recorrido emocional Claro, en relación a eso. Así que eso estuvo buenísimo. claro. Yo creo que eso fue determinante. Algo más orgánico. Recién hablábamos con los chicos esta cuestión de que a veces el actor, el público no conoce tanto esta cuestión de que estás 8 horas esperando, vas a filmar la escena, tenés que llorar, no sabes de dónde venía, no sabes a dónde vas, sí sabes, pero te tiene que salir el llanto, la risa, te tiene que salir en esa escena. Entonces esto de lo cronológico me parece que orgánicamente para la construcción del personaje debe haber sido importante, pero es casi imposible, nunca se filma así. No, nunca, no, yo la primera vez, es la primera. En las películas anteriores lo que sí hice es dejar gran parte del final para el final, Ah, bien, ¿no? Del rodaje. Eso lo hice en Maracaibo, toda la secuencia final fue lo último que filmé, o bien. sea, como llegar a ese nivel y ya con todo resuelto. Pero eso solo, ¿no? Toda la No toda historia en película. forma cronológica, ¿no? Así que sí, esta vez lo pude hacer y fue algo, bueno, porque estábamos dentro de una casa y Claro, porque servía también en términos logísticos, claro, no no te cambiaba. modificaba, al contrario, porque la casa se fue modificando, modificábamos la casa y seguíamos con la casa, Exacto, porque estábamos todo el día, la casa es la misma afuera, adentro, el cañaveral, el bosque, todo es la misma casa, entonces claro. estábamos todo, como si fuesen un set todo el tiempo ahí adentro. Eso te permitía. Miguel, es importante que ustedes, que son los que hacen, inviten a nuestros oyentes a que vayan al cine, como decimos siempre en Cinefilia, a ver cine en el cine, por favor. Esto es importante. ¿Dónde se puede ver La Burbuja? ¿Lo tenés por ahí? Sí, espera que miro acá, A se ver, pueden, si no, hay si no te algunas incomodo, salas. ¿viste? Está en Cava, está bueno en el Gomón, Bien, está en el Abasto, bien. está en Multiplex Belgrano, está en el que está en Panamericana, ¿cómo se llama? ¿En el showcase, en Eh, el Unicenter? no, no, en el otro, que es, Espera que vamos a buscar no me acuerdo, vamos a no buscar me la acuerdo. gacetilla. Tendría que haberlo tenido antes, pero bueno, nada. Ah, Igual hay bueno, ay, no me sale. Algo norte, North Center. bueno, ahí en Panamericana. En Bien. Panamericana es cerca del Unicenter, pero es del otro lado, ¿no? Donde tienen también, donde se ven películas en 3D también. En el IMAX, Sí, en pero North tiene otras Center. salas, pero es Sí, exacto. ese complejo. No el Sí, del IMAX, pero es el complejo que tiene. claro, sí, Exactamente. sí, después está en Pilar, después está creo que en Avellaneda. Bueno, no me acuerdo. Bien, Algunas salas tiene. más, porque también está en algunas salas del interior, también está, Bien, ahí de las tienen provincias. posibilidades para ver cine en el cine, para encontrarse con esto, para descubrir, para ir viendo qué es lo... Ya te digo, Hoyts Abasto, Showcase North Center, Multiplex Belgrano, Cinépolis Pilar Avellaneda y Mendoza y en el Gomón. Esas son las salas en donde pueden ver La Burbuja. Invitamos a todos a que vayan al cine a ver buen cine argentino. Miguel Ángel, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Muchísimas gracias a vos. Un Muchas abrazo. gracias. Y nos vamos a nuestra tercera canción del día, que en este caso es Only You, un clásico de Platters, Los Plateros, banda sonora de la temporada final de Riverdale. El 29 de diciembre estrena en Netflix.